Bienvenidas y bienvenidos a Open Bar. Hoy servimos cine, nostalgia, memoria y piña colada porque nuestro invitado, bueno, sus gustos, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar de su última cinta que nos habla de las cicatrices que nos deja la opresión, de las marcas que arrastramos y las venganzas que planeamos. La película es No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin y ofrece una mirada única sobre las consecuencias del 2 de octubre de 1968, un hecho que regresa con fuerza a la pantalla grande y que suma ya 15 nominaciones a los premios de Ariel. Pierre, bienvenido. Te tenemos tu piña colada. Gracias. Yo lo he tomado una desde los 15 años, pero bueno. Gracias. A ver cómo nos va. Salud. Salud, gracias. Ya está haciendo esta ¿verdad? Una barra, un tema y una conversación. Soy Andrés Pascue y esto es Open Bar. No te quedes fuera. Acabas de estrenar una película, No nos moverán. Primero que nada, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy emocionado que justo ahora, cuando haces una película, pues pasas por muchas fases de tratar de hacerla. Es como decía Guillermo del Toro, que es como levantar piedras de 500 kilos, es pues, muy complicado. Entonces, solamente pensarla, escribirla, luego pedir el dinero, financiarla, más pesado del universo. filmarla y luego postproducirla y luego encontrar una distribuidora, etcétera, ¿no? Los festivales, como una no sé qué. pesadilla, un poquito. Y un poco sí, a veces, pero me da una pesadilla encantadora porque lo que ya no materializa es el estreno, ¿no? Que cada escena. Entonces, la verdad, también sí me siento ahora como mucho más... Ya, como que ya pasó eso. Como Prueba superada. Sí, es como una especie de parto, porque no todas las películas No termina en el aeropuerto. logran estrenarse, entonces la verdad que me siento muy afortunado. Qué Y bueno, contento. felicidades. Gracias. Bueno, hablar del 2 de octubre suena como mitología para las nuevas generaciones, o sea, es el pasado, ¿no? Pero acá estamos abordando también elementos de una historia clásica. Tienes una misión, tienes un aliado, tienes redención y sobre todo no olvidar a los que perdimos. ¿Qué te motivó a hacer esta historia y desde esta perspectiva? Bueno, para mí esta historia está basada en un evento familiar que falleció mi tío en el año del 68. No era militante, pero falleció ese año y ese año fue determinante para la familia de mi madre, ¿no? Específicamente mi madre, que era el hermano, o sea, mi tío era el más pequeño, igual que después seguía mi madre, de una familia de 8, entonces ellos eran muy unidos. Entonces cuando falleció, pues a los 17 años fue muy doloroso para ella y la marcó a toda la familia sin duda, pues, y eso hizo, digamos, como que tuviera estas... que a mí me causaron un interés el año del 68 y después cuando crecí y conocí el evento del movimiento estudiantil, pues bueno, pues eso tengo 45. Okay. Sí. Bueno, entonces, sí, okay, estamos en el mismo sector de que fueron nuestros papás los que... Sí, correcto. ¿No? Sí, porque en efecto, fue la generación de nuestros padres fue profundamente conmovida. Yo recuerdo estar en cenas con amigos y que todos sus papás tenían así de dónde estaban con la matanza, algunos metidos, algunos no, mi mundo era muy de izquierdistas, entonces sí. Pero lo que es interesante, lo que me parece de la peli, es que no nos está volviendo a contar el 68. Nos está hablando sobre cómo nos dejó el 68, ¿no? No es un recuento, es el estrés postraumático, digamos, de alguna manera. Claro, sí, la idea es traer el 68 al tiempo presente. Es completamente, digamos, la apuesta que queremos hacer nosotros. Queremos hablar como una recuperación de la memoria histórica, ¿no? Desde el tiempo actual, del punto de vista de una persona que perdió a su familiar, ¿no? Y que no fuera necesariamente como una activista, ¿no? O sea, una persona de resistencia, sino como una persona, digamos, más que solamente perdió a su hermano. Pero es que es una historia bastante más universal porque... O sea, yo trabajé mucho con exiliados chilenos y con exiliados argentinos en algunos momentos de mi carrera. El tema de la pérdida, de perder así frente al Estado, trauma a generaciones subsiguientes. O sea, personas que perdieron a su papá tras el golpe de Estado en Chile, personas que perdieron a sus hermanos en la ESMA Argentina, etcétera. Toda la familia queda tocada, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante, porque incluso, digo, sin spoilers, quiebra un poco la familia de nuestra protagonista misma. Claro, totalmente. Sí, la idea es ver
cuáles son las consecuencias de ese evento y cómo se conlleva ese evento. Y nos vuelve medio amargados, por lo que pues, pude ver de la peli, sí quedamos medio pinches amargados. Sí, o sea, es que te pasa eso y, o sea, mira, yo te lo diría, de hecho, de una forma que creo que lo podemos como entender cualquier persona. Dices, no tienes que haber vivido una dictadura, no tienes que haber vivido esto como para saber qué es perder a alguien por las más diversas razones, que pueden ser cuestiones familiares, personales, etcétera. Y pues cuando pierdes algo que quieres y no querías perderlo, pues salvo que tengas, la verdad, una madurez emocional, o sea, bastante fortalecida. Un muy buen terapeuta. Pero Es muy buen terapeuta, además, ¿no? hay algo con lo que conecta muy cabrón en la vida contemporánea, el momento que estamos viviendo, que es con las madres buscadoras. Sí. O sea, a mí me hizo pensar mucho la peli, porque es además algo que en México 5.0 hemos trabajado mucho, el tema de las fosas comunes y las madres buscadoras. Primero acosadas por el crimen organizado, después acosadas por el Estado, viviendo en perpetuo, las matan, las desaparecen. Sí, no, Es una historia que no termina jamás, pero están viviendo un poco lo que está viviendo tu personaje, que es esa pérdida que nunca se terminó de cerrar, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo he tenido, digamos, un diálogo con ninguna de las madres buscadoras ahora acá en México al respecto de esto, ¿no? De la película y lo que tú dices, ¿no? De que hay una plática, pero sí la tuve en Colombia. En Colombia, cuando fuimos a presentarla. Similar. Sí, sí, súper fuerte y tal vez que tiene un poquito más de tiempo, por así decirlo, tal vez, no lo sé. Pero bueno, una de ellas me dijo, ¿y tú qué le dirías a las madres buscadoras? Y dije, yo no les puedo decir nada como de, vio la película y le conmovió porque era una de las organizadoras de esto. Y me digo, ¿qué les quieres decir? Como, ¿qué deberían de hacer? Le digo, no, yo no les puedo decir qué deberían de hacer. O sea, yo no hay ninguna manera o forma que yo pueda decir eso, pero lo que sí puedo decirles es lo que le deseo al personaje y a mi madre en su momento, por lo que escribí la película, es que encuentren la paz. Para muchas de ellas, por supuesto, encontrar la paz va a ser encontrando la justicia. Claro. Pero también hay una cosa que creo que hay un espacio que es emocional y que es personal y que es al que yo estoy en realidad como aludiendo más, ¿no? Porque creo que sí hay una cosa que la justicia puede como resolver, ¿no? Sin Pero hay duda. otra parte que... Pero hay una parte que tienes otra parte que no, exacto. Hay algo interesante, cambiando un poquito de tema, que a mí me pareció interesante la peli. La peli se sitúa en hoy en día, ¿no? Más o menos. Sí, O sea, totalmente. Pero al mismo tiempo está llena de elementos vintage. Y esto digo sin spoiler, pero las máquinas de escribir son viejas, el personaje utiliza uno de estos teléfonos como los que tenían nuestros papás en su casa cuando éramos chavales, etcétera, etcétera. Pero bueno, los otros sí tienen celulares y etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la búsqueda estética con ese rollo de la cosa mezcla de lo retrofuturo, digamos? ¿Ya es otro futuro? Pues mira, lo que pasó en realidad fue, o como todo está inspirado en mayormente en hechos reales, en gente que conozco tal, y eso está basado en mi madre. Mi madre pues, tiene ese teléfono todavía, pues, ¿no? O sea, todavía lo usa y es antitecnología, ¿no? Máquina de escribir para hacer sus oficios. Te lo juro, o sea, es abogada tu mamá. Es abogada. Bueno, por eso el personaje del abogado, que es la personaje principal, es Totalmente, entonces, pero y no es como que te digo, no es que se me haya ocurrido, es que así es mi madre, entonces muchas de las cosas que luego me preguntan, esta es una cosa Entonces hay también un tema medio edípico que trabajar, ¿no? Totalmente. No, Bueno, profundo. Qué bueno que lo estés trabajando de salud. Pues ahí también todavía más, y lo otro más trabajado. Sí, o sea, claro. O sea, la importancia que tiene mi madre en mi vida es definitiva. Y crecí viendo esto, ¿no? Una mujer tan fuerte, ¿no? Y peleonera y no sé cuánto. Sí, pues hizo, o sea, lo que soy yo ahora, muchas cosas chidas y muchas cosas que requieren mucha terapia todavía, ¿no? Todos, carnal, como Un poquito, ¿no? Digamos, tiene sus raíces ahí, pues, y, o sea, en ese sentido, todas las cosas que de diseño, tal, pues, está bastante pensado en... Sí hay unas cosas, digamos, que ya le inflamos un poco la narrativa, pero en general son cosas que yo veía, ¿no? Ahí tú recurres al elemento tradicional. Lo que me gustó de la peli, digamos, y esto es sin spoilearla en absoluto, es el viaje del héroe, ¿no? O sea, tienes un personaje con una misión, una serie de obstáculos para llegar a esa misión, pero tiene un elemento que es crucial en toda narrativa, desde Caperucita Roja hasta prácticamente cualquier historia que se te ocurra, el aliado. Y el aliado es también el comic relief de tu película, ¿no? Que es un chavo banda, que es todo acá, mira, jefita, no sé qué, que lo hace estupendamente el actor. Siddhartha se llama el personaje. ¿De dónde sale este personaje? ¿Cuál es la inspiración de ese? Bueno, la inspiración de ese personaje
es un cliente literal, como mi madre rescató a una persona que lo metieron a la cárcel y ahí, digamos, fue cuando lo logró, porque pues, mi madre pensaba que él era inocente, entonces lo logró de una cosa que lo iban a meter y él quedó completamente agradecido y cualquier cosa que mi mamá necesitara, lo que fuese, levantar un vaso, cortar un árbol, no sé qué, él iba así. Entonces está basado en él, pero esto digamos que ves como de una persona, digamos, como con un lenguaje más de barrio, ¿no? Más dicharachero, ¿no? Más ágil. Eso fue, digamos, un diseño que yo pensé que podría ser interesante por muchos de los clientes con los que trabaja mi mamá, porque mi mamá trabaja con muchas personas que de escasos recursos, Claro. no económicos, como pues sale un poco en la película. Sí, sí. Pero luego ya el actor José Alberto Patiño fue el que le dio esta cosa que tú dices, o sea, esa comicidad y eso. Digo, yo también tengo cuates así, ¿no? Y así de, "Ay, pues quién ven. No, Hitita, ahora sí que yo no, ahí ya no le entro, ¿no?" Y ese tipo de cosas. Simón. Pero digamos, lo que es interesante de ese evento es que tiene dos cosas que me gustan. Uno, que la hace muy mexicana, porque el personaje es así mexicano, así un tepiteño clasicazo, ¿no? Y dos, que le da este conecte irremediable que tenemos en México entre estar siempre medio al borde de la ley, ¿no? O sea, eres abogada y estás tratando de resolver temas, pero pues al mismo tiempo pues tienes tu aliado ahí viendo pues cómo se tuercen ciertas cosas para poder salirte con la suya, que es como tan pinche mexicano al final, ¿no? Siempre estamos ahí como caminando la línea roja entre la legalidad y la ilegalidad. Eso es muy representativo de tus personajes. Están siempre en la línea roja de cruzarse de qué lado y teniendo un debate moral, emocional sobre satisfacer su ansia de venganza Sí, sí. o hacer lo correcto. O Correcto. cistas, o en cómo se cruzan estos dos Bueno, cosas. como tú lo dices, a mí me parece que es una cosa medio de la naturaleza latinoamericana, pues si le queremos decir tercermundista, pero en realidad, digamos, no creo, o sea, pero mi punto es que, digamos, sí, sin duda o sea, lo que quiero decir es que en países donde hay, digamos, como mayor bienestar para todo el mundo, hay una mejor posibilidad de que haya como elementos legales más fortalecidos, y cuando no los hay, pues uno tiene que Una mejor impartición de justicia. Exacto, exacto. Entonces uno tiene que encontrarle cómo, ¿no? Y eso es un poco una cosa mexicana, pero una cosa, digamos, pues sí, de países que es, güey, pues es que yo necesito hacer algo, lo tengo que hacer de alguna forma. Y se empiezan a hacer como todos esos diseños de ilegalidades, ¿no? Y entonces vivimos nosotros gracias a eso, porque si no, sería casi, yo pienso, invivible si tuviéramos que hacer como todas las cuestiones legales en el marco en el que estamos nosotros, ¿no? De México. Estamos más emprender hacia momentos más legales, pero ahorita el funcionamiento sin esto sería imposible. No lo digo yo, Carlos Montemayor lo decía, lo decía en su libro de que si no hubiera mercado negro, ilegalidad, narcotráfico, o sea, explotaría este país como en una guerra tal. Por supuesto, porque no tienes espacio para moverte. Claro. Es un poco lo que quiero decir. Entonces, yo no estoy a favor de eso. Lo que digo es la comprensión, digamos, de cómo funciona el marco legal, porque si no nos volvemos un poco... Es que ese es precisamente el asunto, y aparte, digamos, si cine y política se conectan en muchos sentidos, y tu peli es muy política en muchos sentidos, si uno se quiere poner denso, le puede dar diversas lecturas que capaz no nos da para todas, pero ciertamente hablar de un país que siempre se está contando historias sobre cómo tuvieron que recurrir a quebrar alguna ley o algún vato que pues, sí estaba dispuesto a quebrarla en serio o lo que llaman la tenebra en ciertos sectores, ¿no? Porque somos un sistema eminentemente corrupto, profundamente corrupto, y entonces eso nos forza como sociedad a la corrupción. Y yo recuerdo mucho en la juventud escuchar a la gente diciendo, pues si el que no tranza no avanza y ese tipo de cosas. Seguro. Y me preocupaba. Pero tu peli, si bien esto sucede, también habla sobre la redención y cómo decir, hasta aquí puedo llegar con esto, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, digamos, para mí lo que más me interesa de la película es encontrar los puntos de asociación. O sea, cómo nos podemos conectar más tú y yo, que nos acabamos de conocer, tal. Que hay más puntos que seguro que tenemos en común que puntos de diferencia. Seguro. Y lo que parece que un poco la sociedad ahora trata de marcar es más, es tu individualidad, ¿no? Tú quién eres tú, y tú eres especial y único, y los demás como que... Soy bastante especial. Bueno, o sea,
No, o sea, pues, sin duda, pues, pero lo que digo es que, de hecho, todos somos únicos, pero el ser únicos no nos hace más que nadie. Y yo creo que un poco lo que vemos ahora en las redes, todo es quién es más, ¿no? Y eso es lo que creo que trata de hablar ahora. Ha creado una brutal distorsión en cómo debemos presentarnos al mundo y tal, o sea, el mundo de los influencers. Y yo lo veo, nuestra generación se salvó de eso porque estábamos todavía muy chavos cuando no había todas estas redes sociales, pero lo veo en los adolescentes con los que convivo, que son varios, cómo los está marcando la cultura de los youtubers y tal, y cómo eso los hace incluso hablar diferente, ¿no? Porque finalmente uno hablaba como hablaban en tu barrio, Sí, y sí. y finalmente ahora hablan como hablan en las redes sociales, hasta como pinches españoles, que es horroroso. Sí, o sea, digamos que cada época tendrá sus cosas. También no sé qué tan bien nos hizo ver los Caballeros del Zodiaco, tal. O sea, habría que verlo, pues, ¿no? O sea, Yo ya no, yo ya estaba tomando piñas coladas. ya veo. Sí, de lo que quiero decir es que sí, mi punto es que estas cosas son, la tendencia es hacer como divisiones. ¿Quién es team justicia y quién es team injusticia? Vivimos en una era aparte de polarizaciones y de buenos y malos. Correcto. Pero quiero hablar un poco de cine, porque ya nos queda poco tiempo, porque va a cerrar en no demasiado tiempo. ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Qué directores de cine? ¿Por qué el cine y quién? Ok, fufa. Pues es siempre la pregunta más difícil, ¿no? Decir exactamente. Me encanta Tarkovsky. Es buenísimo, ¿verdad? Me encanta. Ya neta. O sea, sí, te lo digo. Sí suena bien, mamón, pero a mí sí me gusta. No, sí, es que claro, dicen, ay, seguro estudiaste en el CUEC, te gusta Tarkovsky. Y dices, güey, pues sí, güey, sí me gusta. Y la verdad que lo descubrí. Y lo descubrí en la UAM, en realidad. O sea, no lo descubrí en el CUEC. Claro, cuando yo me acuerdo haber visto la primera película de Tarkovsky, El Espejo, la más complicada de él, en la UAM, en una tele chiquita, donde estamos 15 personas viendo ahí la televisión. No se entendía ni nada. Pero de eso se trataba. Estaba difícil. Claro, pero todos estamos así de, güey, qué pedo, está de hueva esta pinche película. Están de hueva. Pero ya cuando la vuelves a ver y estás un poco más abierto, empiezas a ver cosas diferentes. Pero digamos, para esta película pues hay muchas inspiraciones, pero una de ellas muy fuerte fue Temporada de Patos, de Fernando M. que hablábamos de esa película. Que fue mi maestro, ¿no? También, hay una película que se llama Il Sorpasso, de Dino Risi, que es una película que está padrísima. O sea, está hecha en Italia, bueno, creo que es en Roma, pero bien podría ser una película mexicana completamente. O sea, de verdad, esa cosa latina que luego tenemos en comunicación. Tenemos un contacto ahí cultural muy interesante con esa banda. Ajá, muy intenso y bueno, también he estado muy inspirado como en películas del neorrealismo, ¿no? Humberto D., por ejemplo, que fue una película que también es de un adulto mayor, que tiene su crisis. Entonces, la verdad que también a mí me gustaba mucho esas cosas de Sica. Mira, la verdad es que Los Olvidados también tiene... Que últimamente ha tenido un revival interesante. Yo creo que Los Olvidados nos influyó a todos, la verdad. O sea, sí. Es que fue un escandalazo cuando salió. Totalmente. La censuraron. No, claro. Los mexicanos no somos así de nada. Pero que también era porque la había hecho en español, también tenía que ver con eso, ¿no? O sea, no solamente lo que decía, sino quién lo había dicho. Entonces, bueno, que fuera nacionalizado un mexicano, lo que fuese, pues, ¿no? Pero sí, sin duda, pero la verdad, por ejemplo, una cosa de las plumas que caen, no sé qué rollo, ¿no? Sí, eso es interesante. Eso en realidad, yo en realidad, o sea, podría decir que lo de Los Olvidados, pero en realidad yo lo tomé de una película francesa de Jean Vigo, que se llama Cero en Conducta. Así la ves. Y bueno, y esa película, yo cuando vi las plumas caer en la escena, dije, güey, no mames, esto está muy... O sea, me afectó muy cabrón. O sea, sí, no, es que tiene un efecto emocional interesante el asunto. Muy, muy fuerte. Pero en fin, 15 Arieles. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas? Pues muy emocionado. Estoy muy contento por formar parte de esta fiesta, porque nos hayan invitado a esta fiesta de... Está padre la fiesta. Ajá, o sea, y los que están en la fiesta, ¿no? Que está Ruiz Palacios, Astrid Rondero, Fernanda, Úrsula, bueno, Rodrigo Preto, que fue mi maestro, ¿no? Alguna vez me dio un taller de cinefotografía. Entonces, como toda la gente que admiro y que estimo y quiero y que aprendí con ellos a hacer cine, están por ahí. Entonces, bueno, pues me encanta, estoy contento, y con que muchos de mi familia, ¿no? De la película, colegas, hermanos que armaron la película conmigo están también ahí, pues, o sea, no vamos a pasar increíble. Sí, y vamos a tomar muchas piñas coladas en Puerto Vallarta. Me pareces una persona extrañísima, pero ok. Y voy a brindar por ti, aunque no comprendas este placer. Mira, la verdad es que sí tiene alcohol medio completo. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, el bar va a cerrar.
¿Ya pensaste en tu anécdota vergonzante en algún bar alguna vez? Híjole, man. Es... Si no estás listo, no pasa. Sí, es que estoy tratando como de pensar en cuál es, porque hace mucho que no voy a un bar, pero ¿Quieres que salir más, cabrón? tengo que salir más definitivamente, pero estoy pensando, mira, aquí hay una, no sé si es tan vergonzosa, pero estaba, es que suena súper mamón, pero es la que me viene a la cabeza. Estaba yo en Dinamarca, estaba muy joven, tenía 19 años y estaba viviendo con una amiga pues, que era rubia y alta y nos fuimos Suena un poco mamón. a una calle como de muchos bares. Entonces ella me dijo, te dejo acá. Yo estaba con otra chica y me dijo, yo me voy, pero yo me quedé en su casa y entonces se fue. Y yo dije, güey, ¿dónde está? ¿Dónde está Birgit? ¿No? Y así, ¿de dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y pues vamos a buscarla. Entonces la fuimos a buscar en Dinamarca, así todo el mundo hablando danés, no sé, por la chingada. Entonces yo estaba hablando lo que podía en inglés, borrachísimo. Y le decía, una amiga rubia y alta, ¿la has visto acá? Entonces me decían, güey, aquí todas las mujeres son así, idiota, ¿no? Y yo, es cierto. Y ya, bueno. Muy bien. Estoy seguro que hay unas mejores, pero bueno. Bueno, esta pues fue la muchísimas gracias por acompañarnos. Pierre San Martín, director de No Nos Moverán, que está ya en cines. No se la pueden perder. Por favor, vayan a verla y apoyen el cine mexicano, no manchen. Esto es Open Bar, soy Andrés Pascoe. Buenas noches. Teníamos que matar al gato, era súper importante. Era súper importante. ¿Sabes qué le importa esto? No quería. No, y tiene razón. Oye, y entonces que después con ella vuelves. ¿Sabes quién es el gato, verdad? ¿Sabes quién es el gato? Este pendejo. Pero entonces, o sea, de hecho, por ese gato. Ciertamente.